Bueno, un saludo cordial, bienvenidos. Mi nombre es Fernando Lema de la empresa Exauto, expertos en sistemas automotrices. Hoy vamos a trabajar sobre un análisis muy puntual sobre el sistema de encendido de un vehículo Nissan Murano, ¿ya? Tiene problemas de atrancamiento, de desempeño. El cliente reporta que el coche está muy inestable, tiene como un típico problema, diría yo, de un sistema de encendido, un misfire, ¿no? Un misfire. Solamente que en esta línea de vehículos Nissan, lo que llama la atención un poquito es que, digamos, la marca como tal, la computadora, como queramos verlo, la gestión del motor, cuando yo hago análisis con el escáner, no tengo acceso, digamos, de una forma abierta a poder yo tener un código de falla que me apunte a un misfire o en el flujo de datos del escáner no tener el acceso a poder ver, por ejemplo, eh, un contador de misfire que, por ejemplo, se ve mucho en la línea de Ford, ¿no? Bueno, entonces en esta línea de vehículos pues nos toca analizar los elementos como tal, ¿no? Entonces eso es un poquito lo interesante de este caso porque no tenemos nosotros códigos de falla, no tenemos eh, en la línea de datos del escáner un acceso para identificar el misfire, ¿ya? Ni si tengo misfire, tampoco ni en qué cilindro tengo. Entonces un poquito por ahí el, el tema, ¿no? Yo voy a hacer un análisis del sistema de encendido en estos videos que vamos a mostrar. Pero primero quisiera que veamos la falla, cómo se da, eh, cuál es el problema como tal, trataremos de identificarlo. Eh, a veces un poquito es importante que se pueda evidenciar un poco en video, a veces es un poco difícil, pero vamos a tratar de hacerlo para que a través del video lo podamos primero percibir la falla, ¿ya? Debido a que no tenemos pues obviamente ningún código de falla y tampoco misfire en la línea de datos, ¿no? Entonces vamos a irnos acá a los videos. Ya, por Ok, aquí. yo hago una pausa acá y puedo regresar a las A ver, señales capturadas. Sí, vamos sí, entonces por acá, sí. ¿no? Bueno, vamos de este Nissan Murano. Vamos a encender el motor. Ya, ahí estamos. El motor está encendido, ya. Pero tenemos reportes del cliente que nos menciona que este vehículo tiene problemas como de atancamiento, como de tironeo, de jaloneo, ¿no? Como ven, el motor está prendido, está quietito, está frío, ya. Estuvimos evaluando un poco el problema, no tiene ningún código de falla asociado a nada, no tiene ningún código de falla de nada. Sin embargo, ya se había hecho pruebas también, la bomba de combustible está bien, se midió la presión de combustible. ¿Qué más lo hicieron? Le cambiaron ya bujías, bobinas, ya. Lógicamente montaron bobinas alternas, ¿no? Entonces por ahí sospechamos de que tenemos un robo de corriente. Eh, Vamos a acelerar un poquito el coche. El momento en que se acelera, ustedes van a notar como un atoramiento, como un atrancamiento, que va a ser un poco notorio, ¿no? Como si robara, eh, como si robara corriente un capuchón de bobina o una bujía estuviera defectuosa. Sin embargo, las bobinas son nuevas, sin embargo, ¿no es cierto?, son alternas, ¿ya? No son bobinas originales las que les habían montado. Puede ser que tengamos problemas, ¿no es cierto?, en las bobinas. Y bueno, vamos a hacer algunas pruebas para determinar cuál es el problema. Tal vez ahí se empieza a notar un poquito la falla. Mientras se va calentando un poquito, tenemos el problema, ¿no? Ok, entonces vamos a mostrar un poco más. Aceleramos, por favor. Vamos a esperar un ratito más. Ya. Bueno, ahí vamos a esperar a que caliente un poquito y cuando ya está un poco más caliente se va a notar la falla, ¿no? Ustedes ven en frío, está perfecto.
Entonces vamos a aprovechar para sacar algunas señales por acá. Yo tengo por acá una pinza amperimétrica colocada en el positivo que alimenta el juego entero del paquete de bobinas, ¿ya? Ya, ok. Vamos entonces a tratar de percibir la falla por acá en el siguiente video un poquito, ¿ya? En Urano vamos a percibir la falla, ojalá que se pueda notar, el motor está caliente. Vamos a ver, ahí se nota un poquito, ¿no? Ya. Bueno, el tema es que se nota un jaloneo, un tironeo. Ya, tal vez voy a grabar adentro en la cabina para ver si se nota un poco más. Ya, nos vamos por acá por la cabina. Y aquí tal vez se logre percibir un poco mejor. Acelera, eso. Acelera. Acelera. Y ahora vamos al escape, ¿ya? Vamos al escape. Estamos en el escape. Acelera. 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 Ahí está, ¿no? ¿Ya? Ok. Típico ruido de falla de sistema de encendido, ¿no? Tal vez una última mostramos por aquí. ¿Vale? Ahí está, ¿no? Ya, ok. Vamos a hacer pruebas entonces. Ok. Por ahí estamos con la falla, ¿no es cierto? Entonces, a continuación vamos a trabajar en unas pruebas que lo realizamos a través de un osciloscopio y algunos elementos que nos permiten realizar diagnósticos sobre el sistema de encendido, ¿no? Ok, entonces, Okay. por acá vamos a hacer unas pruebas. Yo lo que voy a mostrar por aquí es que yo tengo ya una pinza amperimétrica conectada acá. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a monitorear la corriente de consumo del paquete de bobinas, ¿ya? Entonces en este coche tenemos esta tapa que cubre el lado lateral y aquí tenemos una denominación ventajosamente, ¿no? Hay casos en que algunos vehículos no traen de forma específica y si ustedes se fijan aquí ya en la tapa al último en la esquina inferior izquierda con un fusible de 15 amperios dice ignition, ¿ya? Entonces este fusible corresponde con el fusible que controla la alimentación o el fusible que lleva el positivo para todas las bobinas de este coche, ¿ya? Entonces lo que hemos hecho aquí es algo bastante sencillo, no es nada complicado. Hemos retirado el fusible, ustedes pueden ver ahí, y hemos colocado un puente, ¿no? Ahí está dos cablecitos que llevan y se unen, ¿no? Entonces eso me permite a mí colocar esta pinza amperimétrica, ¿no? Me permite colocar esta pinza amperimétrica y yo voy a seleccionar acá. Bueno, la pinza tiene dos escalas, ya. La pinza tiene dos escalas de corriente para medir, ¿no es cierto? Entonces lo voy a colocar en la escala de hasta 20 amperios. Ya, como voy a monitorear el consumo de bobinas, no voy a requerir, digamos, una mayor escala. Las bobinas trabajan en un rango de entre unos 6 amperios hasta unos 9 amperios aproximadamente, ¿no? Listo, entonces ahí voy a tener yo el consumo de corriente de todo el paquete de bobinas. Y luego, para saber a qué bobina corresponde cada cilindro, yo he conectado una punta, ¿no?, del osciloscopio en una de las bobinas que las tenemos ahí. Entonces, para que se hagan la idea, este motor es V6, ¿no es cierto? 3 cilindros me quedan debajo del múltiple de admisión. No los puedo ver en este momento porque está todo armado. No voy a desarmar nada tampoco. Entonces la intención es que podamos diagnosticar qué le pasa al coche sin desarmar nada, ¿no? Esa es la intención para poder hacer diagnóstico. Entonces yo acá tengo las 3 bobinas visibles, ¿no? Y he colocado justamente un caimán para saber en dónde se encuentra el pulso para esa bobina, ¿no? Entonces, si se fijan, aquí tenemos tres bobinas, ¿no? Las 3 bobinas, esta sería la primerita de aquí,
La primerita bobina, esta, ya, sería la correspondiente del cilindro número 2. La siguiente, la del medio, sería la correspondiente al cilindro número 4. Y en donde tenemos conectado el caimán para monitorear el pulsito, ya, es la bobina número 6, ya. Entonces ahí hemos pinchado una aguja y luego por acá vamos a irnos al osciloscopio, en donde podríamos nosotros analizar qué sucede, ¿no es cierto? ¿Qué sucede acá con las señales de esto, ¿no? Pues voy a tratar de hacer por aquí un acercamiento. En estos momentos estamos ya obteniendo la señal y ustedes van a ver que bueno, ahí estamos ya con las señales, ¿no? Ahora vamos a ver por aquí, vamos a verle un poquito más de cerca, ¿no? Voy a manipular un poco la escala y ustedes van a poder ver acá, ya. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Vamos a ver, ahí estamos, ¿no? Entonces lo que tenemos acá es el pulso, evidentemente, el pulsito de la bobina, ya, que lo vemos en ese canal, es el canal A del osciloscopio, y lo de azul vendría siendo el consumo de corriente. Solamente para mostrar una pruebita, vamos a echar una acelerada, vamos a acelerar y vamos a ver si es que existe alguna deformación en la señal, ¿no es cierto? Tal vez voy a ajustar un poquito la escala, espérate un ratito por favor. Vamos a acercarle ahí, ya. Ok, entonces vamos a darle ahí, aceleramos por favor. Ya, ahí si ustedes se fijan, la señal de azul, que es la señal de consumo, se genera un problema, ¿no? Se genera una deformación en el consumo. Vamos a ver, aceleramos de nuevo. Ya, ahí se genera Ok. un poquito. Ya. Damos una vez más. Bueno, pausamos por ahí y lo que podríamos hacer ahora es ir al osciloscopio y ya analizar un poco la señal. Sin embargo, antes de ir al osciloscopio y entrar en mayores detalles, les voy a mostrar algo adicional. ¿Qué podemos hacer con estas bobinas que tenemos acá? Para Ya, que se hagan la ¿cómo idea, se trabaja? este Este tipo de bobinas tienen un módulo integrado, ¿no? Es decir, yo no puedo obtener el primario de la bobina para, por ejemplo, evaluar el tiempo de quemado. Entonces, lo que buscamos es una metodología para poder diagnosticar el secundario, ¿no? Entonces, para eso, a continuación les voy a mostrar una técnica, un tip, digamos así, que me permite a mí poder determinar, por ejemplo, el tiempo de quemado de estas bobinas, ¿no? Tal vez es profundizar un poquito más en el diagnóstico y dar un tip que les va a parecer interesante. Voy a utilizar un sensor CKP para poder evaluar este tipo de bobinas. Entonces, adicional a las señales que estamos obteniendo aquí con el osciloscopio disparando en la bobina, ¿no? Y determinando el consumo en el positivo de todo el banco de las 6 bobinas, voy a evaluar por lo menos estas 3 que están a la mano, la forma de onda del secundario, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a ver a continuación. Ok, miren, entonces continuamos un poco con las pruebas del Nissan Murano. Y en esta vez lo que queremos mostrarles es una herramienta útil que podríamos nosotros construirla o desarrollarla, digamos así, para el análisis de estos problemas. Normalmente, como estas bobinas tienen un módulo integrado, yo no puedo monitorear el secundario o el salto de chispa del secundario de la bobina, ¿no? Entonces se dificulta un poco porque solamente puedo ver el consumo de corriente. Obviamente ya le vimos en la pantalla, ¿no es cierto?, que teníamos una deformación en el pico de consumo de todas las bobinas, de hecho. Pero tal vez para ir un poquito más allá en el tema, nosotros tenemos aquí, esto es un sensor CKP, ¿ya? Existen herramientas que permiten colocar aquí encima de la bobina una herramienta, obviamente, y luego capturar en el osciloscopio el secundario, ¿no? La forma de onda del secundario.
Yo les doy este tip acá. Podemos hacerlo con un sensor CKP. Bueno, este sensor de aquí, para alguien que lo tenga de referencia, es un sensor CKP de los Peugeot 206, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, yo con este sensor he colocado un solo cable aquí. Ya coloco un solo cable. Este sensor es de tipo inductivo, ya no es un sensor de efecto Hall, es un sensor inductivo. Coloco un solo cablecito y ese cablecito le llevo un canal para hacer adquisición en el osciloscopio, ¿no? Entonces lo que tengo que hacer luego es colocar solamente encima de la bobina, así como lo vamos a hacer ahora. Solamente colocamos sobre la bobina, ya, de esa forma, ahí. Y luego vamos a analizar qué sucede con el secundario o con la forma de onda del secundario de la bobina, ¿no es cierto? Entonces, si yo vengo por acá, ya, vamos a ver si venimos un poquito acá. Yo tengo acá un análisis que me permite determinar qué sucede con el secundario de la bobina, ¿no? Entonces vamos a hacer un acercamiento aquí. Lo que está de verde sería la señal que estoy capturando yo con el sensor CKP, ¿no? Entonces aquí hay algo que yo puedo hacer, ¿no? Puedo colocar aquí una regla y puedo colocar yo aquí una regla. Y luego lo que estoy haciendo acá es medir el tiempo de quemado, ¿ya? Entonces, como ven ustedes, aquí yo tengo 2.2 milisegundos aproximadamente, ¿no? Entre esta regla de aquí y esta regla de acá, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos luego? La otra sería una técnica comparativa, ¿no es cierto? Para ver cómo están trabajando cada una de las bobinas y lograr determinar cuál es la bobina que está, digamos, más defectuosa, la que influye más en la falla, ¿no? Entonces, bueno, vamos a pasarnos a la siguiente bobina. Nosotros estuvimos haciendo un poquito de pruebas y determinamos que la bobina del cilindro 4 es la que tiene mayor problema. Si ustedes se fijan, ahí nos pasamos a la otra bobina. Ya estamos justamente sobre la bobina del cilindro número 4. Y si ustedes se fijan, se generó aquí una reducción en el tiempo de quemado, ¿no? Entonces vamos a ver si movemos un poquito la regla. Ya, yo muevo un poco la regla por aquí, más o menos estamos por ahí, miren, ya, ahí, ¿no? Entonces van a ver ustedes que acá se ve una reducción en el tiempo de quemado, miren. Y además de que el pico inductivo que se genera no es del todo parejo, digamos así, ¿no? Entonces ahí tengo yo 1.4 milisegundos, ya. Vamos a pasarnos a la bobina 6, ya a la tercera bobina que se ve del lado de acá del frente. Y ustedes van a ver la diferencia ahí, miren, ya. Primero que es un pico inductivo mucho más prominente, digamos así, y luego que el tiempo de quemado aumenta, ¿no? Entonces miren acá, yo puedo más o menos estimarlo por ahí más o menos estaría el tiempo de quemado, y vamos a ver si... Ok, entonces, llegados a este punto, más o menos ya entendimos cuál es el procedimiento, ¿no? Utilizamos esa herramienta y yo puedo ahora venir acá a la pantalla del osciloscopio, ya. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Por aquí yo voy a abrir una de las bobinas, ¿no? Uno de los análisis que hicimos para evaluar justamente el problema. Vamos a esperar un ratito. Ya, ahí estamos, ¿no? Entonces, yo puedo ver por aquí eh, las señales que estábamos obteniendo, ¿no? Con el osciloscopio. Voy a tratar de acomodar un poco por aquí las gráficas, ¿ya? Si ustedes se fijan aquí, la señal de tomate, digamos, correspondería con el pulsito que coloca la computadora de motor para activar o para cargar la bobina, ¿ya? Entonces ese sería este pulso de aquí de color tomate, ¿ya? Lo que está de azul vendría siendo el consumo de corriente, ¿ya? El consumo de corriente de las bobinas, ¿no? Del paquete de bobinas. Entonces, para este caso yo tengo, eh, digamos, el disparo en la bobina número 6, recuerden, y
Por lo tanto, de acuerdo al orden de encendido, pues yo tendría los siguientes picos corresponderían en la zona de azul o en la gráfica de azul, corresponderían de acuerdo al orden de encendido, ¿no? El orden de encendido de este motor sería en el orden en el que se presenta, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, si es que esta es la 6, este corresponderá para el cilindro 1, 2, 3, 4, 5 y luego se repite para el cilindro 6. Por acá de verde tenemos eh, la señal del pico inductivo, ¿no? Del secundario de la bobina, ¿no? Entonces yo ahí puedo hacer un análisis, ¿no? De cómo se está comportando este pico o cómo se da, digamos, y más o menos yo puedo aquí estimar un tiempo de quemado. Si sacamos en relación primero al tiempo de carga, ¿no? Que la computadora coloca para la bobina, más o menos o aproximadamente suele ser entre 4 y 5 milisegundos, ¿no? Que es el valor que yo tengo acá. Tal vez en la pantalla no se vea. Aquí entre estas dos reglas yo puedo leer un valor de 4.7 milisegundos. Ya. Entonces el tiempo de carga es adecuado. Y si yo muevo las reglas hacia acá un poquito, la primera regla yo la puedo poner aquí. Aquí es justo el instante donde se genera el salto de chispa. Y más o menos aproximadamente, ¿no es cierto? Yo puedo mover la regla por aquí, ¿ya? En donde termina el pico inductivo, digamos así, o el pico. Este vendría siendo el salto de la chispa o el tiempo de quemado, ¿ya? Tiempo de quemado que para este caso, por ejemplo, si yo coloco las reglas ahí, eh, tenemos en 2.6 milisegundos. Un tiempo, digamos, prudente, más o menos adecuado, ¿no? O sea, para este sistema. Ahora, vamos a ver qué sucede cuando se genera la falla en el sistema, ¿ya? Vamos a ver qué sucede. Voy a ir acá a una zona, si ustedes se fijan, aquí está muy parejo, muy parejo, todo el tema del consumo y los picos de tensión, y más o menos también se ve parejo el quemado, ¿no? O el tiempo de quemado. Sin embargo, cuando yo genero un acelerón al coche, ¿ya? Y voy a tratar de buscar una zona en donde tengamos una aceleración, ¿ya? Entonces ustedes van a ver que vamos a tener un problema, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver. Algo pasó por aquí. Tenemos que abrir nuevamente. Regálenme solo un minuto. Menos de un minuto. Vamos a actualizar el archivo que sucedió. Algo que no me deja moverme, ¿no? Ok, creo que por ahí estamos. Listo. Entonces miren, yo por aquí, en toda esta zona, por ejemplo, ¿no? Tenemos el motor funcionando perfecto. Y por aquí yo puedo ya empezar a notar algún problema, ¿no? Si yo hago un zoom por aquí, yo puedo mover un poquito por aquí el consumo, ¿ya? Vamos a ver si logramos por ahí ubicar un poco mejor. Yo sí voy a hacer un análisis aquí segundos antes de que se produzca el problema, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ustedes pueden ver aquí en esta zona, ¿no es cierto? Ya pueden ustedes estar imaginándose, ¿no es cierto?, cuál puede ser el problema. Pero, primera cosa que debo analizar es el tiempo de carga de la bobina, ¿no es cierto? A ver qué sucede si es que cambia, se deforma o sucede algo, ¿no? Entonces, lo que puedo evidenciar aquí es que como estoy en aceleración, obviamente va a incrementarse el tiempo de carga, ¿no? Entonces aquí tenemos más o menos 5.6 milisegundos de tiempo de carga. Yo diría bastante adecuado porque estamos acelerando el vehículo, ¿no es cierto? Ahora, si vemos el tiempo de quemado segundos antes de que suceda la falla en el cilindro número 6, tenemos el mismo tiempo de quemado que cuando está bien. Miren, aquí tengo yo 2.6 milisegundos, ¿ya? Entonces ahora yo puedo empezar a moverme hacia acá y empezar a hacer el mismo análisis. Miren, pongo de nuevo las regletas por aquí y aquí continúo con los mismos 2.6 milisegundos.
Y llego a la zona en donde se genera una deformación en el consumo. Ya esto es cuando ya aceleramos y eventualmente se produce la falla. Y justamente por la deformación en el pico de consumo, ya se va a generar primero un retraso o una disminución en el tiempo de quemado. Ya. Entonces vamos a ponerle por ahí que están las reglas, ¿no es cierto? Vamos a ver si le centramos un poquito mejor a esta regla, ¿no? Ahí hay que ponerle ahí. Y luego si es que yo me coloco justo donde termina el chispazo, digamos así. Fíjense que el tiempo de quemado aquí ya se redujo a 1.5 milisegundos. Ya, es decir, ya tenemos aquí un problema o una afectación en el tiempo de quemado. Si yo vengo un poco más acá donde ya se da evidentemente la falla, cambia totalmente sobre todo esta zona de aquí, ¿no? La de verde, en donde se da justamente el problema, ¿no? De una disminución considerable en el tiempo de quemado de la chispa, ¿no? Entonces aquí se da, inclusive se da, digamos, un pico inductivo que no correspondería, ¿no? Si yo analizo en esta zona nuevamente el, el tiempo de carga para la bobina a través del pulsito que coloca la computadora, yo puedo ver que yo tengo 4.7 milisegundos. Un tiempo adecuado y digamos dentro del rango, como si estuviera en ralenti o en una fase casi que de aceleración o de disminución de la aceleración, ¿no es cierto? Pero lo que se ve es que, digamos, esos valores, sobre todo del tiempo de carga, son los mismos, no han cambiado durante la falla, por lo tanto no podríamos culpar, digamos, de alguna forma al hecho de que a lo mejor la computadora de motor abra más el tiempo de carga de la bobina y eso a lo mejor genera el defecto. No, sino más bien lo que tenemos por acá es una conclusión que definitivamente son las bobinas las que generan esta deformación de corriente en todo el sistema, ¿no? Entonces, eso es. Por acá tal vez si hacemos un último análisis sobre el mismo tiempo de quemado, vean aquí la chispa prácticamente se perdió. Vengo yo aquí y si coloco la otra regleta aquí, vamos a medir el tiempo de quemado, más o menos donde se produce el chispazo, ¿no? Entonces aquí yo tengo ya un tiempo de quemado de 1 milisegundo, miren, ya. O sea, eso ya es un problema para el vehículo, ¿no? Entonces, ¿qué conclusiones vamos sacando de todas estas pruebas? Yo tengo, ¿no es cierto?, evidentemente un problema en el sistema de encendido, ¿no es cierto? Con esto estoy confirmando que tengo yo problemas. Miren, aquí estoy acelerando y el motor no ha fallado, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Eh, entonces, yo con las herramientas y con la técnica que estoy utilizando, este, sí puedo determinar yo si es que tengo problemas o no en el sistema de encendido, ¿no? A pesar de que, por ejemplo, como les decíamos, en el escáner no se da, ¿no es cierto? No se da el tema de que pueda yo en una línea de datos o en un flujo de datos determinar qué misfire tengo yo en el cilindro, ¿no? Entonces, a través de esta técnica yo sí puedo determinar, ¿no es cierto? El consumo de corriente es muy importante y a través de la técnica del sensor CKP, miren, que no necesito yo de gran herramienta, digamos así, porque en realidad son costosas las herramientas que permiten determinar el secundario en el salto de bobina o en el salto de chispa de las bobinas de este tipo, ¿no? Eso sería la conclusión. Lo que recomendamos aquí es un reemplazo de bobinas por bobinas originales. Vamos a tener que reemplazarlas y determinar a lo mejor nuevamente esta prueba para continuar en el análisis, ¿no? Lo más probable es que tengamos solución y éxito en el caso. Sin embargo, les contaremos cómo finalmente nos termina el problema, porque lo tenemos el coche todavía en el taller, ordenamos ya
dos bobinas como para pruebas, ¿no es cierto? De las que estaban disponibles nos estarían llegando el día de mañana. No logramos conseguir más bobinas en nuestra localidad. Vamos a tener que esperar un par de días hasta que lleguen todas, pero por lo pronto vamos a tener dos bobinas, entonces creo que sería importante que podamos analizar justamente, a lo mejor ya si reemplazamos estas dos bobinas o si ya nos llega el paquete completo de bobinas, analizar finalmente el caso y mostrar evidentemente que el problema se solucionó, ¿no? Pero estamos evidenciando con criterio y con fundamento lógico que tenemos aquí un problema, ¿no? Bueno, yo creo que me he demorado unos 30 minutos explicando el caso, pero ya en la práctica es mucho más rápido, ¿no? Si explicando me llevo 30 minutos, imagínense ya con el problema en mano, y con los equipos y herramientas adecuadas, pues se puede evaluar rápidamente un problema de este tipo. Así es que, bueno, hay que perderle el miedo a los sistemas de encendido de este tipo y empezar más bien a indagar un poco más sobre el uso de equipos y la técnica como tal de diagnóstico a través de estas herramientas, ¿no? Nada más, me despido. Recuerden, nosotros estamos en la ciudad de Azogues, Ecuador. Somos Exauto, expertos en sistemas automotrices. Mi nombre es Fernando Lema y nos estaríamos viendo ya en un próximo video. Muchas gracias.